buenas tardes, me presento, soy Omar Eduardo Guevara, director de la Oficina de Egresados, y quiero agradecerles el haber aceptado la invitación a participar del webinar que hemos denominado Networking Estratégico para la Búsqueda de Empleo. A lo largo de este espacio desarrollaremos temas relacionados con marca personal, transformando la crisis en oportunidad, pautas de empleabilidad en tiempos de pandemia, sectores de auge, app de empleo, evaluación de candidatos y entrevistas online. Esperamos que disfruten de este espacio y que puedan poner en práctica en su vida personal y profesional cada uno de las experiencias aquí compartidas. Este espacio surge de la alianza entre la Universidad de La Salle a través de la Dirección de Egresados y el empleo.com, a partir de la alianza que tenemos en función de nuestra bolsa de empleo institucional. Para quienes tal vez no la conocen y quieren acceder a ella, esta se accede a través de la URL miempleo.lasalle.edu.co. Agradecemos al empleo.com y a eHunters por este espacio. Y en la tarde de hoy nos acompaña Laura Bonilla. Laura es consultora senior de eHunters, es psicóloga especialista en gerencia de talento humano, certificada en gestión de talento humano basado en competencias, con especialización en gerencia estratégica de marca. Laura, bienvenida. Laura, no te escuchamos, debes tener el micrófono apagado. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio que se ha generado para que hoy podamos trabajar acerca de los diferentes temas que ya se han mencionado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de diferentes aspectos relacionados con marca personal, con networking, pautas para la presentación de procesos de selección en estos tiempos de pandemia. También vamos a abordar algunos aspectos y recomendaciones para poder transformar esta crisis en una oportunidad y les vamos a compartir algunos aspectos relevantes también de nuestra aplicación del empleo.com. Cuando nosotros hablamos de networking, se nos viene a la mente pues un concepto muy técnico que hemos venido escuchando en los últimos años y que nos hace referencia al conjunto de estrategias, de pasos que utilizamos para la construcción de una red de contactos orientada a un tema profesional. Sin embargo, esta palabra, este anglicismo de networking no es nuevo para nosotros si nos ponemos a pensar que desde el momento en que empezamos a ser seres sociales, la construcción de una red de contactos empezó desde ese momento. Quiere decir que nosotros contamos con diferentes herramientas, habilidades y competencias que nos permite generar estas interacciones e integraciones sociales que podemos trasladar también no solo dirigida a objetivos de tipo personal social, sino también de tipo laboral y empresarial. Entonces, en este sentido, esta palabra es algo que hace parte de nosotros como seres humanos y como seres sociales. Cuando lo aterrizamos dentro de nuestro contexto de empleabilidad y de emprendimiento, entonces nos damos cuenta que es algo muy importante y relevante precisamente para construir esa base de contactos que van a ser esas personas a quien yo le voy a transmitir y a quien quiero dirigirme para ya sea un tema de búsqueda de empleo o la búsqueda de clientes para mi empresa, emprendimiento. Entonces aquí es cuando es importante que profundicemos en networking estratégico. Entonces entendiéndolo como esa estrategia, como ese conjunto de habilidades y de pasos que vamos a elaborar para poder alcanzar un objetivo. Entonces dentro de los componentes que integran esta estrategia de relacionamiento, vamos a ver que cobra mucha importancia, además de definir un objetivo, poder segmentar el público al cual nos vamos a dirigir, todo lo que tiene que ver también con marca personal, las relaciones que vamos a llegar a establecer a nivel digital y personal, todas las habilidades que vamos a involucrar en lo que tiene que ver con organización, comunicación y cómo de manera transversal vamos a tener el tema de publicación de contenidos que nos va a ayudar a generar mayor posicionamiento de esta estrategia de networking. En este sentido, al momento de definir el objetivo, debemos entonces analizar qué es
lo que queremos alcanzar, qué es lo que quiero lograr. Entonces, si pretendo un aumento salarial, un ascenso, o si ya quiero revisar nuevas oportunidades laborales, o si lo que estoy buscando es generar nuevos vínculos empresariales, encontrar nuevos clientes, entonces a partir de este objetivo yo ya voy a poder establecer bien todos los demás pasos que siguen relacionados con esa estrategia de comunicación, con la marca personal, el contenido que voy a publicar y más allá de todo esto, poder también hacer una autoevaluación dependiendo de ese objetivo que he definido. Cuando nosotros entonces ya tenemos esa meta clara, vamos a revisar entonces a quién le vamos a dirigir la estrategia y allí es donde hablamos de la segmentación de los contactos. Y es ese momento donde yo debo empezar a revisar, entonces, si lo que voy a pretender es un aumento salarial o un ascenso, claramente el grupo al cual debo dirigirme, entonces son personas que conforman y hacen parte de la empresa actual donde yo me esté desempeñando, dirigida más hacia unos roles como de jefe, de coordinador, de director, dependiendo de las personas que estén sobre mi posición, con el fin de poder dar a conocer esa estrategia, esa propuesta de valor que tengo yo como empleado. Ya cuando hablamos entonces de un objetivo que se relaciona con una nueva búsqueda laboral, entonces el segmento y el grupo al cual me voy a dirigir, tengo que procurar que sean entonces profesionales de selección, directivos de otras compañías, a quienes les pueda llegar a interesar mi perfil para las diferentes posiciones que se puedan ir generando dentro de las organizaciones. Si lo que yo quiero generar entonces, por el contrario, es la búsqueda de nuevas relaciones empresariales, entonces ya debo apuntar más a perfiles de tipo de gerentes, directivos, propietarios, dueños de las empresas del determinado sector económico al cual quiero llegar. También me sirve mucho aliarme con las personas de la parte de mercadeo, de publicidad comercial de los diferentes sectores, porque a través de ellos también voy a poder generar un puente de comunicación y acceder y entregar esa información relacionada con mi plus como empresa. También debemos identificar como una oportunidad y como una herramienta valiosa rescatar contactos que de pronto ya no estamos activos con ellos, pero que se encuentran dentro de determinado sector o que trabajan en una organización y ejercen de pronto como profesionales de selección o que nos pueden ayudar a generar esa conexión. Podemos empezar también a aprovechar y a revisar esos contactos que tenemos de pronto olvidados. Otra estrategia que puede funcionar mucho es unirnos a grupos que sean afines a esos intereses de pronto laborales, afines con profesionales del mismo campo laboral, académico en el que yo me estoy moviendo, porque allí también voy a poder generar mucho, digamos que en gran medida, mayores círculos de relación, de contacto con esos sectores y esos profesionales que me pueden ayudar a llegar a ese empleo deseado o a ese sector económico que está dentro de mi proyecto. Adicional a la segmentación, algo que también voy a estructurar es mi comunicación. Entonces aquí es donde debo preguntarme qué tan estratégicamente me estoy comunicando. Por ejemplo, si yo soy un contador y el contenido que estoy compartiendo, debo entrar a revisar si de verdad estratégicamente ese contenido está hablando sobre lo que yo soy, está dando a conocer mi propuesta de valor como profesional, o si yo soy el dueño o el director de una compañía, ese contenido que estoy compartiendo hace que la gente sienta que el que está hablando ahí es el director, o de pronto qué otra imagen puedo estar proyectando a través de esos contenidos, de esas comunicaciones. Entonces aquí es donde cobra mucha importancia el tema de autoevaluación con el fin de definir qué es lo que verdaderamente quiero expresar, quiero comunicar, cómo quiero ser reconocido y que se va a relacionar en gran medida con mi marca personal. Nosotros recomendamos entonces que dentro de ya en ese momento que tenemos el segmento definido, empecemos a compartir contenido especializado
Evitemos en lo posible de pronto contenidos que tengan información de tipo o posturas personales de tipo religioso, político, con el fin de que de pronto las demás personas no se vayan a construir una imagen errónea a través de esas opiniones que yo puedo compartir y que pues sabemos que existe esa libertad de expresión. Sin embargo, dentro de los entornos digitales sabemos muy bien que hay diferentes personas que son sensibles a ese tipo de información y lo que hacen es encasillar a las personas a partir de esas opiniones o esas posturas que se tienen. Entonces, lo ideal es que podamos de pronto manejar una postura neutral en ese sentido, encontrar en la red que sí sea digamos, la que se adapte para poder compartir esas expresiones que yo tengo y evitar utilizar, por ejemplo, entonces redes como LinkedIn para desviar un poco las comunicaciones que en realidad no estamos tan interesados en manejar como si tiene que ver con nuestro perfil laboral, nuestra propuesta de valor como empresario. Dentro del contenido que sugerimos publicar, claramente también tenemos que tener en cuenta compartir y estar informando constantemente acerca de cuáles son los servicios que vamos a estar ofreciendo, ya sea como un candidato y como un empresario. Teniendo en cuenta todo el tema de la comunicación que ya hemos establecido, debo entonces empezar a preguntarme cómo quiero ser reconocido, cuál es esa reputación digital que quiero generar en las redes. Y me hago entonces estas preguntas, cómo quiero sobresalir, cómo quiero que me reconozcan y a dónde quiero llegar. Dentro de ese proceso de transformación que vamos a generar para construir esa imagen digital, esa marca personal, voy a empezar a hacer una autoevaluación en cuanto a mis fortalezas, mis habilidades, mis oportunidades de mejora y en este sentido empezar a revisar qué es lo que a mí me hace diferente. Por ejemplo, si yo soy un administrador de empresas o si soy un abogado y en el mercado encontramos muchos profesionales del mismo sector, qué es lo que a mí me hace diferente de la mayoría de las personas que integran ese campo laboral. Entonces, de allí vamos a empezar a construir ese plus, esa propuesta de valor, tanto como persona, como competencia del ser, como a nivel profesional y académico. Entonces, empezar a revisar de pronto en qué me he podido ir especializando, que de pronto la mayoría de los profesionales no lo hacen, o si lo hacen, entonces, además de que yo esté especializado en ese campo, ¿cuál es ese plus que yo he logrado alcanzar también a lo largo de mi experiencia laboral? Entonces es encontrar ese factor X que me va a hacer único dentro de varias personas que podemos llegar a compartir algunas características en tiempo de experiencia, en formación académica, en otros aspectos sociodemográficos dentro de los cuales también podemos compartir similitudes con otros candidatos o también con otras empresas. Entonces revisar de pronto qué servicios por lo general ofrecen la mayoría de las compañías de determinado sector y cuál es ese plus que yo le voy a agregar a mi propuesta para que pueda ser competitiva y genere como ese tema de originalidad respecto a las demás. ¿A dónde quiero llegar? Entonces aquí se conecta mucho con el objetivo que vamos a definir de nuestra estrategia de networking, que es precisamente si lo que quiero es encontrar un nuevo trabajo, generar nuevas relaciones a nivel empresarial, si quiero un ascenso, si quiero un aumento salarial. Entonces de allí también ese objetivo va a ayudarnos a consolidar todo lo que va a acompañar la estrategia en temas de comunicación, de marca personal, de mi actitud, de mis valores y de todo lo que va a componer esa propuesta de valor que se relaciona conmigo y con la empresa que voy a querer posicionar también. Dentro de ese proceso de evaluación es súper valioso que hagamos uso, por ejemplo, de herramientas como el DOPA personal, que nos va a permitir revisar a nivel interno y externo varios factores que pueden estar afectando de pronto lo que estamos haciendo ahora, la forma en la que lo estamos desarrollando, o que también pueden estar generándonos un plus respecto a otras personas y a otras empresas.
Entonces, a nivel interno, empezamos a revisar cuáles son las debilidades, las fortalezas. Aquí va a ser muy importante que las personas que nos rodean en nuestro círculo familiar, social, laboral, nos puedan dar ciertas retroalimentaciones de lo que ellos se han construido de imagen sobre nosotros. Entonces, poder yo indagarle a mi familia cuáles creen que son esos puntos fuertes que hacen que de pronto yo pueda sobresalir a veces en las reuniones familiares o cuando estoy compartiendo en contextos sociales, y cuáles son esos puntos que de pronto yo debería mejorar para poder potencializar y también sacar provecho de esas habilidades y fortalezas que yo tengo. Luego de que yo he definido ya estos aspectos personales, es importante que empiece a mirar ya a nivel externo cuáles son las oportunidades y amenazas que pueden generarme un beneficio o que de pronto me pueden afectar de manera negativa. Entonces, revisar de pronto cómo está el mercado laboral, y aquí es donde cobra también importancia lo que yo les decía de revisar si hay de pronto gran cantidad de psicólogos en el mercado que tengo yo, que de pronto no tiene la mayoría, en qué puedo empezar a certificarme si analizo que hay una oportunidad laboral o una oportunidad de negocio, y empezar a desarrollar todo ese plan para poder aprovechar esas oportunidades que me está generando el mercado, ser consciente de los riesgos y de las amenazas que también a las que estoy expuesto del mundo externo en cuanto a competencia, en cuanto a la situación que, por ejemplo, estamos afrontando actualmente. Entonces, todo este tema de análisis va a ser súper importante para que podamos generar cambios constantemente. Aquí debemos dejar la claridad que no es ideal hacer un DOFA 2 veces en la vida. Nosotros necesitamos hacer estos análisis constantemente porque precisamente todo va cambiando conforme van aumentando de pronto algunas dificultades sociales, económicas, y conforme también nosotros como seres humanos vamos evolucionando. Nosotros siempre estamos en constante cambio. Si pensamos en ese yo de hace 6 meses y lo comparamos con el que estamos viendo hoy, nos vamos a dar cuenta que cambiamos significativamente muchas cosas, y también que las condiciones que estamos enfrentando nos impulsaron a generar esos cambios, y este tipo de situaciones las vamos a tener a lo largo de nuestra vida profesional y personal. Entonces es entender que todos estos desafíos, que todos estos cambios son muy importantes, son difíciles, pero son importantes para nuestra evolución y nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cuando hablamos entonces de que esos momentos de crisis nos invitan a un cambio, también nos invita a que cambiemos la forma en la que vemos esas crisis. Ha sido bastante notorio que lo que nos ha sucedido con la pandemia nos ha expuesto a cuestionarnos acerca de muchas oportunidades de mejora que teníamos, por ejemplo, en el tema de, digo yo, no sé, el dominio de herramientas informáticas, volcar todos los procesos presenciales hacia un tema virtual, hacia lo digital, y nos empezó a exigir de manera acelerada una evolución y unos cambios en ese sentido. Yo leía que se esperaba que esto que estamos viviendo hoy en temas de transformación digital iba a tomarnos como sociedad alrededor de unos 6, 10 años, pero nos damos cuenta que de la noche a la mañana pudimos generar unos cambios que antes los veíamos casi que lejanos y algunos imposibles. Y en ese sentido, este momento de cambio nos invita también a revisar varios aspectos personales y a revisar y entender esta crisis como una oportunidad, y a todas las crisis en general como esa posibilidad que nos da la vida de poder, digamos que de cierta forma, estrellarnos a veces sin querer con fenómenos y situaciones que nos hacen revisar varios aspectos internos. Vamos a hablar, por ejemplo, del manejo del tiempo. Nos ha sucedido que en temas laborales y académicos nos empezamos a dar cuenta que nos está tomando más tiempo hacer estas actividades desde casa. Anteriormente nuestras jornadas de trabajo empezaban 7, 8 de la mañana, y sobre las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya estábamos desentendiéndonos de temas laborales,
y abríamos ese espacio a nuestra vida personal, lo mismo en temas de estudio. Y con todo este tema de desarrollar ya desde casa todas estas actividades, a veces nos estamos encontrando con esa desorganización del tiempo y lo que debemos antes cuidar mucho en estos momentos es precisamente el tiempo, porque es muy probable que no sabemos dentro de cuánto nos vaya a volver a surgir esta oportunidad de tener espacios que antes dentro de una jornada laboral no se abrían, por ejemplo, para poder almorzar con mi familia, para poder estudiar. Entonces, esta es una invitación a que, por ejemplo, en temas ya aterrizándolo al caso laboral y académico, aprovechemos este tiempo para poder estudiar, para poder actualizarnos, para poder revisar opciones dentro de la oferta académica, por ejemplo, diplomados, posgrados, darle continuidad a los estudios de pregrado que nos permitan generar también un valor agregado como candidato y como empresa. Lo que jamás se va a desvalorizar va a ser el estudio y todos los conocimientos y experiencia. Al contrario, conforme va pasando el tiempo, yo me voy a ir valorizando más como profesional y como empresa con todo el bagaje y con todo el background que voy a ir alcanzando a medida de que voy generando nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Entonces, poder aprovechar estos momentos para generar todo ese tema de crecimiento, de que ya en un año yo diga qué chévere que, pues sí, me tocó duro en muchos aspectos todo el tema de la pandemia, pero aproveché y pude certificarme en esto, pude aprender un nuevo idioma, pude generar nuevas ideas. Entonces, aprovechar esos tiempos para generar ese tipo de crecimientos. Esto también nos va a ayudar a generar y a potenciar la reputación digital, que es lo que veníamos hablando cuando tocábamos el tema de marca personal. Entonces, todos estos espacios de encuentro conmigo mismo, me va a permitir fortalecer y enriquecer esa propuesta de valor que voy a empezar a ofrecer y a estructurar en caso de que ya la tenga avanzada, elaborada. Dentro de estos momentos de crisis, y para cualquier tipo de crisis nos aplica que si tenemos en cuenta estas 5 actitudes ganadoras, va a ser mucho más fácil y mucho más ligero poder superar estas adversidades y ser más resilientes frente a los cambios. Entonces, una de las primeras actitudes que necesitamos desarrollar y fortalecer es el optimismo. A veces, por las diversidades de problemáticas que cada uno llega a alcanzar en su vida, cuando uno afronta un problema de una manera más positiva, siendo realista, la manera de llevarlo, de vivirlo o de sufrirlo, por decirlo así, llega a ser un poco más liviana que cuando nos cargamos de pensamientos negativos y cuando sentimos que no, que definitivamente no voy a poder, que no lo voy a lograr. Es importante llenarnos de optimismo, entender que nada es para siempre, que todo tiene un principio y un fin. En ese sentido, así pasa con las crisis y los problemas, no nos van a durar toda la vida. Otra actitud súper valiosa es ser realista, porque a pesar de que yo tenga una actitud positiva y unos pensamientos positivos, pues tampoco tengo que de pronto exagerar en creatividad y en ilusión y no sé, generarme imaginarios de cosas que tal vez no se ajustan a la realidad. Entonces, entender ese contexto en el que yo estoy, entender cuáles son los riesgos, las amenazas, las oportunidades y de esta manera hacer conciencia de ellas. Superar el miedo. Creo que esta es una de las actitudes más difíciles de desarrollar porque nosotros como seres humanos, digamos que por lo general, tenemos miedo a lo desconocido, amamos las zonas de confort porque nos permite sentirnos más cómodos, pero a veces es necesario un poco dar ese paso, lograr esa fuerza que nos permita ir a experimentar nuevas experiencias, nuevas ideas de negocio, nuevos empleos, nuevas empresas. Entonces aquí cobra importancia ese tema de la valentía, de superar los miedos. La disciplina es fundamental porque se acompaña de esa perseverancia, de esa organización que yo debo tener para poder sacar adelante esos proyectos de vida que yo tengo a nivel personal, laboral. Y en este sentido, otra actitud que logra integrar y ayuda a hacer un poco más fácil el camino es la paciencia.
Una de nuestros, digamos que nuestros principales defectos como sociedad colombiana es la impaciencia, porque nosotros esperamos tener las cosas de manera inmediata, de que tal vez no nos cueste tanto sufrimiento y tanto tiempo a veces alcanzar alguna meta, pero en ese sentido hay que entender que a veces los tiempos de las demás cosas no se mueven al mismo tiempo que las de nosotros. Entonces, con todas estas actitudes que hemos mencionado, va a ser un poco más fácil a nivel emocional, a nivel mental, poder cargar con esas situaciones difíciles, con esas crisis y entender que siempre van a tener una solución. Algunas no van a ser tan fáciles como otras y que debemos poder desarrollarnos y desempeñarnos como seres integrales. Entonces, saber que antes que profesional, yo también soy persona y a partir de todo esto generar también un crecimiento, lograr un desarrollo a nivel de inteligencia emocional que me permita poder ser adaptativo a este tipo de situaciones sin de pronto llegar a atacar o afectar a los demás durante el desarrollo de estas crisis. En cuanto a aterrizar todo esto que estamos mencionando en aspectos de empleabilidad en nuestros tiempos de pandemia, como hablábamos, vemos cómo todos los procesos se han volcado hacia lo digital y asimismo está sucediendo con todo el tema de búsqueda de empleo. Algunos sectores se han visto fuertemente afectados a nivel económico por lo que nos está sucediendo. También hay otros que a partir de esta crisis han logrado alcanzar crecimientos que antes no habían alcanzado en relación a que tienen actividades económicas y servicios que se han vuelto fundamentales para nosotros como sociedad. En este sentido, para nosotros poder potenciar, por ejemplo, en el tema de búsqueda de empleo, la estrategia, podemos utilizar algunos tips como tiene que ver con el estar revisando constantemente los diferentes portales de empleo para revisar cuáles son esas ofertas que se encuentran relacionadas a nuestro perfil y procurar en lo posible aplicar a las ofertas que han sido publicadas recientemente. Resulta que cuando yo aplico una oferta que de pronto fue publicada hace más de un mes, las posibilidades de éxito de que a mí me puedan tener en cuenta en ese proceso van a verse disminuidas, contrario a cuando aplico una oferta que es reciente. Por lo general, las empresas ya ha transcurrido un mes, incluso han logrado cerrar algunos procesos, por lo tanto, esas aplicaciones no van a tener un gran impacto. Entonces, algo que debemos procurar es aplicar a esas vacantes que sean recientes, por lo menos máximo que ya lleven 15 días publicadas, ser eficientes con el tema de búsquedas a partir de palabras claves, entonces empezar a revisar cuáles son los tipos de cargos a los cuales yo quiero aplicar y a partir de esas palabras claves empezar a generar también filtros que me permitan segmentar mucho más esas ofertas, porque muchas veces el error que uno comete en medio del desespero y más de lo que se está viviendo ahora es empezar a aplicar a todas las ofertas que uno ve ya de pronto por descarte, por desespero. En este sentido, eso va a afectar nuestro desarrollo como profesionales y todo ese crecimiento, toda esa curva de aprendizaje que hemos alcanzado a lo largo de nuestra vida, en el sentido de que si empezamos de pronto a bajarle un poco a ese perfil, a esa línea que llevábamos, vamos a afectar también nuestra marca personal y eso también va a llegar a cambiar varias cosas que hemos estructurado en esa estrategia de networking, en esa estrategia de búsqueda de clientes o de empleo. Entonces, lo ideal es que yo procure aplicar a las ofertas que digamos, se conectan específicamente con esos requisitos que yo puedo cumplir como candidato con el fin de también optimizar tiempo para las empresas y para mí. Cuando yo aplico una oferta que no se está ajustando mucho en el tema, por ejemplo, de aspiración salarial o de ubicación geográfica o de nivel de cargo, y me llegan a tener en cuenta en el proceso, vamos a enfrentarnos con varios temas de desilusión, de crecimiento, de pérdida de tiempo, porque finalmente no es lo que nosotros estamos buscando, estamos invirtiendo la energía y tiempo en un proceso que si se da tampoco es lo que nosotros estábamos esperando. En este sentido es, dentro de esas actitudes que hablábamos ganadoras, llenarnos de paciencia, disciplina, ser muy objetivos con las búsquedas que vamos a realizar.
Estas son algunas de esas recomendaciones cuando vamos a aplicar a las ofertas. Yo les hablaba de que esta crisis nos ha permitido también ver cómo algunos sectores han surgido y están creciendo a raíz de la demanda de los servicios. Otra estrategia que nos puede funcionar es compartir nuestra hoja de vida o nuestra propuesta de servicios como empresa a estos sectores, con el fin de que podamos también generar de esta forma un networking y encontrar que, por ejemplo, en estos ocho sectores que hemos encontrado en el empleo, una oportunidad de generar ese relacionamiento. Entonces, dentro de las empresas que más han estado requiriendo personal y que han tenido un aumento en sus actividades, han sido sectores, por ejemplo, como de telecomunicaciones, del sector sanitario, las organizaciones dedicadas a mantenimiento y limpieza, construcción, tecnologías, las ONG, el sector logístico ha alcanzado también un auge muy grande, el sector de manufactura. Entonces, esta puede ser también otra estrategia que nos pueda ayudar a generar ese relacionamiento y aumentar esa red de contactos a partir del objetivo que nos hemos definido. Dentro del proceso de búsqueda de empleo, también pueden apoyarse a través de la aplicación que hemos desarrollado desde el empleo.com para dispositivos iOS y Android. Allí en la aplicación vamos a poder encontrar más de 50.000 ofertas a nivel de Colombia y de Costa Rica. Van a poder aplicar una serie de filtros para configurar notificaciones y que cuando las empresas publiquen ofertas que se ajustan a esos filtros que yo he seleccionado, me pueden avisar y de esta manera pueda ser más eficiente todo este proceso de búsqueda y de aplicación a ofertas de empleo. Cuando hablamos ya entonces del momento de iniciar un proceso de selección de evaluación de candidatos bajo el panorama digital que estamos viviendo, entonces aquí es donde toda la estrategia que hemos hablado y todas digamos, las pautas que les hemos brindado para buscar empleo y se genera ese éxito al empezar un proceso. Debemos tener en cuenta también algunas recomendaciones para poder desempeñarnos como candidatos frente a los profesionales de selección y que son recomendaciones que también aplican, así yo no esté buscando empleo, sino lo que esté queriendo hacer es fortalecer mi estrategia de negocio. Esto también nos va a servir para ese momento de comunicación, al momento de expresar, de compartir una propuesta de valor. Entonces nos hemos dado cuenta que todo el tema de la pandemia ha generado que las empresas adopten medidas de protección tanto para sus trabajadores como también para las personas externas, en este caso bajo el rol de un candidato. A raíz de esto, entonces, la mayoría de los procesos de selección se están desarrollando de manera digital y nos vemos expuestos al tema de videollamadas. Y aquí es importante tener en cuenta que entre más empoderamiento tenga yo, no solo de mi discurso, de que esté segura de lo que voy a decir, sino también de la forma en que yo sepa dominar una herramienta, eso también me va a permitir desempeñarme mucho mejor en ese momento de contacto, de evaluación. Algo que puede funcionar es que empecemos a familiarizarnos con las diferentes herramientas que se encuentran en el mercado y en la red para el desarrollo de videoconferencias. Entonces, si de pronto yo sé que la entrevista me la van a hacer por Skype, por Zoom, entonces tratar de revisar con anticipación funciones básicas, como por ejemplo, cómo debo compartir pantalla, cómo silenciar el micrófono, cómo generar de pronto actividades de interacción, para que en el momento que vayan a hacerme la evaluación, si me solicitan alguna de esas actividades, yo no esté tan perdido en ese dominio de la herramienta. Entonces nos puede servir mucho investigar sobre estas herramientas, aprender cómo utilizarlas para tener un mejor desempeño. Cuando hablamos de las entrevistas online, entonces vamos a tener que revisar desde otra óptica ese momento de entrevista que comparte similitudes con la entrevista presencial, pero que bajo un contexto online empiezan a afectar otros factores que antes no teníamos en el momento presencial. Por ejemplo, el tema de nuestra foto de perfil y nombre de usuario, que era algo que no
no, digamos, no tenía mucha importancia porque pues los procesos los hacíamos en su mayoría de manera presencial. Entonces procuremos tener una foto que sea acorde al tipo de momento que yo voy a tener, si voy a tener una entrevista de trabajo, si voy a presentar una propuesta de negocio, que mi foto pueda verse de manera neutral, que de pronto no me vea yo en una fiesta y se salga dentro del contexto y dentro de esa etiqueta de presentación, que mi nombre de usuario pueda ser uno de mis nombres y uno de mis apellidos y evitar usuarios como por ejemplo, no sé, gatito 123, que a veces uno se encuentra dentro de los procesos de selección y que quitan como un poquito de ese formalismo que se debe manejar en este tipo de encuentros. Algo que debemos revisar también es nuestra conexión a Internet para que el desarrollo de esa videollamada se pueda generar de una manera estable. A veces es, digamos, frustrante para uno, ya sea como entrevistador o como candidato, exponerse a esos problemas de conexión porque se siente una impotencia terrible. A veces esto genera como una ansiedad, una pena. Entonces, saber que si en mi casa no tengo esa es conexión a internet estable, pensar en un plan B, de pronto a través de comprar un paquete de datos, solicitarle al vecino la clave del Wi-Fi, generar varios planes de acción frente a ese tipo de problema que pueda tener yo con mi conexión a internet. Cuidar la escenografía. Entonces aquí es algo que a veces se nos olvida en esos momentos de comunicación. Lo ideal es que cuando yo esté en una videollamada de fondo no se esté viendo de pronto la lavadora, la nevera o que se esté viendo la puerta del baño abierta. Entonces tratar de buscar un lugar en mi casa o en el entorno en el que yo esté, donde en la parte de atrás se pueda apreciar algo de manera neutral, una pared, un cuadro, y que esos otros detalles que a veces se nos olvidan, como los que les mencionaba ahorita, de los diferentes objetos que pueden aparecer, no vayan a generar distracciones en las personas que nos van a estar viendo. Nuestro vestuario impacta, entonces aquí sí nos aplica un poco esa forma de presentarnos como lo hacemos en las entrevistas presenciales. Acá una ventaja que tenemos es que nos ven desde la cintura para arriba. Entonces, de ahí es de donde debemos entonces como tratar de cuidar más esa imagen que voy a proyectar, porque eso también hace parte de mi marca personal. Entonces, cómo soy recordada o recordado, no solo por esa reputación como profesional, sino también como eso que estoy proyectando a nivel visual. Finalmente, nosotros como seres humanos somos muy visuales, entonces nos queda como esa primera imagen. Entonces, revisar si a la empresa a la que yo me voy a dirigir es flexible, entonces mi presentación de pronto no va a tener que ser muy formal, no de una etiqueta formal, voy a poder presentarme de una manera un poco más relajada, por decirlo así. Igual siempre debo cuidar el tema de organización de mi cabello, de mi rostro, evitar usar de pronto accesorios muy grandes o muy llamativos. Y en este sentido, cuando yo me doy cuenta que de pronto la empresa ya se maneja bajo un tema de formalidad y de etiqueta, entonces entiendo que ya mi presentación va a ser un poco más formal respecto a las empresas que hablábamos ahorita que son flexibles en ese sentido. Debemos aplicar los principios de puntualidad. El hecho de que pues yo ya esté acá en mi casa y no tenga que tomar un transporte no quiere decir que me voy a conectar 2 minutos antes, porque se me pueden presentar diferentes tipos de contratiempos. Por ejemplo, que preciso el computador se quedó ahí pegado y no me abre la aplicación, o tengo problemas de internet. Entonces es importante que yo pueda contar con anticipación, por ejemplo, conectarme unos 15, 20 minutos antes para poder estar segura de que tengo todo ok para empezar el desarrollo de esa videollamada. Aplicar las pautas de comunicación estratégica, esto creo que lo debemos utilizar en todos los momentos y situaciones en que vamos a tener contacto con las demás personas. Entonces, reconocer en qué momento estoy y cómo quiero expresarme, cómo quiero ser reconocido a partir de la forma en la que yo hablo dentro de ese contexto. Entonces, claramente, si yo estoy, por ejemplo, compartiendo con mis amigos, pues mi lenguaje ya no va a tener que ser tan técnico
comparado a cómo sí debo tratar de expresarme cuando estoy dentro de una entrevista o frente a un encuentro con empresarios. Procuremos que en nuestro entorno respeten ese momento de la videollamada. A veces nos ha pasado, creo que a todos, durante esta cuarentena, que a veces nuestras familias han tenido protagonismo en esas videollamadas porque de pronto pasan gritando o pasan hablando porque no se acuerdan que estamos en una reunión, en una videollamada. Entonces, procurar pedir como esos espacios de respeto para que no vayamos a generar esas distracciones que a veces son divertidas, pero a veces también son un poco penosas dependiendo de lo que sucede. Entonces es cuidarnos un poco también en esa escenografía, en los sonidos, en los ruidos que pueden interferir en ese momento de la videollamada. Algo que debemos cuidar siempre, que es lo que he venido hablando durante todo el tiempo, es esa marca personal. Entonces, ¿cómo quiero ser reconocido? ¿Cómo quiero ser recordado? Evitar de pronto que por ser de una persona muy relajada, eso vaya a jugar en contra mía, en el sentido de que, por ejemplo, en procesos de selección, durante este tiempo se ha visto que hay personas que la citan a esa entrevista y se conectan con la pijama, despeinados. Entonces yo entiendo que si de pronto me voy a conectar con un familiar, pues ahí no habría tanto problema con eso, pero si yo me voy a presentar así a mi futuro lugar de trabajo, si se llega a generar la oportunidad, o si yo me llego a presentar así frente a un cliente, claramente eso va a afectar mucho mi marca y mi imagen personal. Entonces es para que lo podamos tener en cuenta, manejar siempre un tema de autenticidad, porque de nada me sirve a mí tratar de fingir ser una persona que no soy, porque en cualquier momento va a salir realmente esa persona que está dentro de mí. Esto con el fin de que a veces nosotros, por el afán de poder ocupar un puesto, una vacante, tratamos de mostrar atributos que no son afines a nuestra personalidad y esto nos va a jugar en contra más adelante porque digamos que se nos da la oportunidad, nos contratan por esa persona que creyeron que éramos, pero cuando ya estamos dentro de la organización nos damos cuenta que los valores que tiene la organización, la cultura, no se conectan, no hace química para nada con lo que yo soy. Entonces ahí es donde ese tema de no haber sido auténtico me afecta porque me puede involucrar a veces y llevar a contextos a los cuales no pertenezco y no son afines y no van de acuerdo a mis valores, a mis ideales y a mis proyectos. Estas entonces son esas recomendaciones a nivel de marca personal, de estrategia de networking, de autenticidad, para que esa construcción de contactos, de esa red de contactos pueda ser eficiente, para que podamos hacer también todo ese proceso de autoevaluación en relación a los aspectos que debo mejorar, a revisar cómo esas fortalezas que yo tengo me pueden hacer, me pueden generar la oportunidad de ser un candidato diferencial o una empresa diferencial frente a la competencia. Entonces, de esta manera desarrollamos todas las temáticas. Nos gustaría entonces poder dar respuesta a las preguntas que han surgido a lo largo del desarrollo de este tema. También les extendemos la invitación para que puedan estar actualizando constantemente sus datos frente a cambios que puedan surgir en su experiencia, en información personal, dentro de los diferentes perfiles que ustedes tengan para la búsqueda de empleo, con el fin de que, por ejemplo, si alguna empresa los quiere contactar y ustedes cambiaron de número, no se vayan a perder una oportunidad por no haber tenido actualizada esa información. Entonces, nos preguntan acá, ¿qué recomendaciones podrían dar para desarrollar la paciencia? Y bueno, yo les mencionaba que para nosotros como sociedad colombiana es una de las cosas más complicadas porque para nosotros tiene que ser todo ya cuando yo espero, cuando yo me lo imagino y cuando yo lo creo. Entonces ahí es importante hacer ese momento de reflexión, de entender que no todas las cosas se dan en los tiempos que nosotros tenemos definidos para nosotros mismos. Entonces es más un tema de reflexión constante, de poder analizar cómo se están moviendo varias cosas en nuestro mundo exterior y entender los tiempos de esos determinados, por ejemplo, organizaciones o personas
frente a las cuales nosotros tenemos constante relación o con las cuales queremos llegar a generar un contacto. Les extendemos también la invitación para que puedan ingresar a la bolsa universitaria con el fin de revisar las diferentes ofertas que se encuentran publicadas para ustedes. También seguimos abiertos a nuevas preguntas que hayan surgido y como les venía comentando, la recomendación de que puedan estar actualizando sus datos, una de las principales redes sociales que les va a permitir también generar de manera más efectiva esta estrategia de networking tiene que ver con LinkedIn. Entonces, así como en nuestra hoja de vida vamos a construir y a revisar ese perfil laboral, a expresar de una manera más puntual la información sobre nuestra experiencia, nuestros estudios, llevemos eso también a nuestra red social. Y asimismo, seamos coherentes con la información que vamos a compartir. Por ejemplo, si yo quiero compartir un meme, evito hacerlo en LinkedIn porque se sale totalmente de esa estrategia de comunicación que hemos hablado y empezar a revisar en cuáles redes es que yo debo expresarme de una forma de pronto más relajada y en cuáles sí debo procurar que mi contenido sea especializado. Algo que utilizan algunas empresas como estrategia de reclutamiento a veces es revisar las redes sociales de los candidatos. Entonces empezar a que cada uno analice qué contenidos tiene ahí en su red, de pronto que puede llegar a generar controversia. Y en este sentido empezar a construir esa marca personal en todas esas redes. Recuerden que las preguntas las pueden ir realizando a través del chat debido a que no tenemos habilitado el tema de audio para el desarrollo de esta conferencia. Entonces, todas las dudas que tengan las pueden ir compartiendo a través del chat para que nosotros podamos dar respuestas a esas dudas. Como complemento adicional de lo que les venía comentando, entonces a raíz de que algunos reclutadores van a revisar nuestras redes sociales, entonces empezar a unificar esa imagen, esa proyección de marca personal respecto a la foto de perfil que voy a tener, al usuario, al contenido que voy a estar compartiendo, también revisar los momentos que son, digamos, más activos en la red para poder compartir esa propuesta de valor, ofrecer los servicios. Nos llega una pregunta y dice, como formación académica, ¿qué pesa más? ¿Una certificación pro acreditación organismo internacional o una especialización? Bueno, acá en este punto es dependiendo digamos, del punto académico del que estemos hablando. A veces, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, de la tecnología, puede llegar a pesar más una certificación internacional cuando nuestro perfil se está proyectando precisamente de manera internacional. Como hay otros campos, por ejemplo, si hablamos, no sé, del sector de administrativo, de economía, puede que me llegue a pesar más una especialización, pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de temas de calidad, de la auditoría de una norma o algo, pues también me va a generar un plus, una certificación a nivel internacional en esa norma. Entonces es relativo, depende del campo laboral en el que yo esté, del tipo de formación académica que yo esté hablando, y en ese sentido entender entonces cuál va a ser más, digamos que valiosa. De igual manera, cualquiera de las dos dentro de nuestra hoja de vida va a generarle un mayor crecimiento por el tema que yo les decía, que todo lo que tiene que ver con formación, aprendizaje, conocimiento, con el paso del tiempo se va valorizando. Hay que tener en cuenta que si vamos a escoger de pronto una certificación internacional, entrar a revisar cuáles son los tiempos de validez, porque a veces hay certificaciones que tienen un vencimiento. Entonces, si me quiero ir por esa línea de certificaciones internacionales, entonces estar atentos a cada cuánto tengo que renovarla para que entonces no se vaya a volver de pronto algo también en contra de que tengo estudios desactualizados. Seguimos atentos de pronto también a preguntas adicionales que vayan surgiendo y continuar con la invitación a que puedan acceder a las diferentes ofertas de empleo que se están publicando para ustedes como comunidad, también a que puedan descargar nuestra aplicación para la búsqueda de empleo y estar muy atentos del contenido que también estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales como en LinkedIn,
donde compartimos varias notas de interés que nos pueden ayudar a fortalecer toda esta estrategia de búsqueda de empleo o de networking empresarial. Nos llega otra pregunta y dice, como soy ingeniero, tengo varias experiencias, lo que hace extensa mi hoja de vida. No sé desde qué fecha es prudente colocar la experiencia para que no sea tan extensa y difícil de leer. En este sentido, vamos a hablarlo desde dos aspectos. Vamos a pararnos en la hoja de vida física, la que desarrollamos a nivel de pronto de Word, de alguna herramienta, y lo ideal es que esa hoja de vida no supere más de 2 o 3 páginas. Entonces, lo ideal es que allí en esas 2 o 3 páginas incluyas la experiencia más reciente, de manera tal que la que se te vaya a quedar por fuera del documento sea la más antigua. Sin embargo, no la vamos a olvidar, a dejar olvidada, porque en el perfil laboral, que es uno de los segundos componentes de mi hoja de vida, primero están los datos personales, luego viene el perfil, allí yo voy a poder expresar cuántos son los años que tengo de experiencia. Entonces, por ejemplo, si tengo 15 años de experiencia en el desarrollo de tales y tales actividades, allí va a ser súper importante que reúnas todo ese tiempo de experiencia. En la hoja de vida, pues claramente se nos van a quedar entonces por fuera las más antiguas, con el fin de que la hoja de vida no vaya a ser muy extensa. Pero cuando hablamos ya, por ejemplo, de las plataformas de empleo, en el caso del empleo.com o de las redes sociales como LinkedIn, sí procura relacionar allí entonces toda la experiencia, porque esto te va a ayudar a acumular ese tiempo, que es uno de los, digamos, de los factores que a veces se tienen en cuenta para hacer match con alguna vacante, a partir de ese tiempo de experiencia que una plataforma me llega a contabilizar en relación de la cantidad de trabajos que yo ingreso. Entonces, de esta forma puedes hacer eficiente el tema de espacio dentro de tu hoja de vida personal y sí traerlo a colación dentro de la plataforma y dentro de las redes sociales para que te ayude a acumular tiempo de experiencia. Una pregunta muy importante. Bueno, nos llega otra, dice, en una hoja de vida se deben colocar todas las funciones, responsabilidades de trabajos anteriores o solamente logros. Si no los hubo, ¿cómo los podemos plasmar? Bueno, dentro de las sugerencias que nosotros desarrollamos a través de nuestro producto de asesor hoja de vida del empleo.com, recomendamos que en las experiencias laborales se mencionen las funciones y los logros. No todas las veces de pronto vamos a encontrar logros interpretados como de pronto aportes que yo hice a la empresa o que logré disminuir indicadores, aumentar para beneficio de la organización. No todo el tiempo voy a tener este tipo de logros, pero sí voy a tener logros personales orientados hacia empoderamientos, aprendizajes. Entonces puede ser que yo en la organización aprendí a hacer determinados procesos, a hacer determinadas actividades, eso lo puedo mencionar como un logro. Al momento de describir las funciones, lo ideal es que podamos ser muy puntuales. A veces en un trabajo hacemos una cantidad de actividades, pero lo ideal es que en la hoja de vida, entonces yo no vaya a llenar media hoja de todo eso que yo hacía. Voy a revisar cuáles son las más importantes, las voy a relacionar allí y de esta manera tratar de que ese párrafo de las funciones no supere más de unos 6, 7 renglones, que máximo tengan esa extensión para que así mismo la hoja de vida no quede muy extensa. Esas serían entonces nuestras recomendaciones. Para nosotros ha sido un gusto poder acompañarlos hoy con todo este tema de networking, de marca personal. Como les decía, seguimos muy atentos desde nuestras redes sociales compartiéndoles más contenido para todo este tema de aprendizaje, de crecimiento, y recuerden mucho aprovechar todo este tiempo que estamos en casa para poder organizar los horarios y dedicarnos tiempo no solo al crecimiento académico, sino también al crecimiento personal, porque a partir de esa estabilidad que yo tenga como persona, el resto de las cosas me van a empezar a fluir de una manera más positiva, voy a poder enfrentarme a las crisis de una manera más asertiva y también con mayor, con esa capacidad de resiliencia cada vez más evolucionada. Entonces, les extendemos un fuerte abrazo desde el empleo.com, les agradecemos mucho la asistencia y eso sería todo por hoy. Gracias.
agradecemos a todos nuestros asistentes y esperamos que nos acompañen en próximos eventos. Muchísimas gracias. Gracias al empleo.com, a iHunters por este espacio. A lo largo de la jornada se les compartió algunos links para acceder a videos donde pueden recordar otro webinar que hemos trabajado sobre hoja de vida, tendencias laborales, potenciar el perfil de LinkedIn. Ojalá pues puedan aprovechar estos espacios. Muchísimas